Bienvenidos, hermanos y hermanas de Casa de Oración, a nuestro estudio número 19 en nuestra serie especiales para Grupos Vida. Nuestra oración es que este estudio pueda ser de edificación a la vida personal de cada uno de ustedes, pero también a las vidas de las personas que puedan reunirse esta semana o en el momento respectivo en los diferentes grupos de estudio de la Iglesia Casa de Oración. Aprovecho antes de ir adelante con nuestro estudio sobre cómo vencer la tentación, aprovecho para felicitar y agradecer al Señor por la vida de cada uno de ustedes que en la reunión anual pasada ha sido confirmado en el liderazgo de la junta local o en alguno de los ministerios. No sé todavía quiénes son los nuevos elegidos, pero de ya yo sé que las personas que están ahí son las personas que Dios ha convocado y que Dios quiere usar para este tiempo, para esta hora. Así que mis bendiciones, mis abrazos, mis felicitaciones, hermanos y hermanas, y adelante en la obra del Señor. Que del Señor Jesucristo es la victoria y Él nos llama a proclamar su verdad, a proclamar su victoria, a enseñar su palabra a quienes no conocen la realidad de Cristo vivo, victorioso y resucitado. Así que vencer la tentación. Santiago, el capítulo 1, el versículo 13 al 15, nos dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Quién de los presentes en este estudio podría decir: yo nunca cedí a una tentación, yo nunca caí en una tentación? Hice esta pregunta en una reunión y una persona levantó la mano y entonces le dije: si nunca cayó, ya cayó hoy en la tentación de la mentira. Porque la realidad de todo ser humano es que está expuesto a la tentación. Pero el llamado y el mensaje que Dios nos da es que venzamos la tentación. Podemos vencer la tentación humana. El hecho de que usted haya caído, o el hecho de que yo haya cedido a alguna tentación, de que hayamos cedido a alguna tentación en algún momento, no significa que tengamos que estarlo haciendo siempre o que tengamos que estar cayendo siempre. Usted y yo podemos ser vencedores de la tentación humana. Y Santiago aquí nos deja algunas pautas para poder vivir en victoria sobre la tentación. Veamos tres realidades que debemos tener en cuenta para ser vencedores sobre la tentación. Así que tenga a mano su lápiz, su hoja de apunte, y también puede tener a mano su Biblia por si tenemos que leer alguno de los pasajes que no esté aquí registrado. Ser vencedores de la tentación, entonces, entre otras cosas, implica estar consciente de estas tres realidades. La primera realidad es la realidad de los deseos. La segunda realidad es la realidad de las carnadas. Y la tercera realidad es la realidad de Cristo. Cristo victorioso. Veamos estas tres realidades.
La realidad de los deseos. El versículo 14 que hemos leído nos dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. La palabra concupiscencia es la palabra griega epitumia o epitumía, que quiere decir un deseo intenso. Ponga ahí en ese espacio la palabra deseo. Deseo intenso o una pasión. Entonces, esta palabra a veces puede aparecer en nuestra Biblia como deseo, como pasión, ¿verdad? O como un fuerte impulso. Ahora, la realidad es que todos tenemos deseos o pasiones humanas. Todas las personas tienen impulsos, deseos, necesidades. Dios nos creó así. Y Dios sabe que como seres humanos tenemos necesidades humanas o deseos humanos que necesitan ser satisfechos. Por ejemplo, el deseo de comer. Cuando usted tiene deseo de comer, el organismo le exige, su misma naturaleza, el cerebro le manda los mensajes o el estómago le manda los mensajes al cerebro, notificando de esa necesidad. Deseo de dormir, deseo de beber, deseo de tener relaciones sexuales o relaciones con el sexo opuesto. Son deseos humanos con los cuales Dios nos creó. Dios nos creó seres complementarios, nos creó hombre y mujer. Es la creación de Dios. De hecho, la palabra epitumía, esta palabra que se traduce como deseo, puede referirse a deseos que pueden conducirnos hacia lo malo, ponga ahí la palabra malo, tal como parece significar en 2 Timoteo 2:22, cuando dice, huye también de las pasiones o de los deseos, ahí la palabra es epitumia, de los deseos juveniles. Pero también la palabra epitumía puede referirse a deseos humanos buenos. Es decir, los deseos en sí pueden ser amorales, ni malos ni buenos. Depende de qué hacemos o cómo canalizamos o hacia dónde nos conducen esos deseos en base a nuestra decisión que tomemos. Por ejemplo, el deseo que Jesús expresa en Lucas 22:15. Él dice, cuánto he deseado, ahí la palabra es epitumia, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezcan. Jesús tenía un deseo intenso, un anhelo, una pasión, esperaba el momento de tener la oportunidad de sentarse con sus discípulos a comer esa Pascua antes de ir a la cruz. Así que 1.5, estamos en nuestro bosquejo, siguiendo nuestro bosquejo, estamos en 1.5. Vencer la tentación no significa vencer o anular, ponga ahí la palabra anular. Vencer la tentación no significa anular sus deseos. Vencer la tentación no es llegar al punto de no sentir ningún deseo o hacernos insensibles. Vencer la tentación más bien pasa por dar gracias a Dios por los deseos que nos ha dado, los deseos humanos. Dar gracias a Dios porque tiene, por ejemplo, apetito, tiene ganas de comer. Dar gracias a Dios porque siente sed, siente sueño. Eso significa que está vivo. Vencer la tentación no es anular los deseos, es más bien consagrar. Ponga ahí la palabra consagrar. Consagrar esos deseos, consagrar esas necesidades, entregar a Dios esos sentimientos, entregar a Dios esas necesidades humanas para gloria de Él.
Entonces, la primera realidad de la que usted y yo tenemos que estar conscientes para vencer la tentación es que tenemos deseos humanos. Y mientras estemos en este mundo, vamos a tener deseos humanos. Ahora bien, esto no está ahí en su bosquejo, pero valga la aclaración. No hay que confundir los deseos humanos, los deseos, la naturaleza humana, como muchas veces le he explicado, con la naturaleza pecaminosa. ¿Ya? La naturaleza humana tiene que ver con nuestra constitución fisiológica, física, humana. La naturaleza pecaminosa tiene que ver con el pecado original que hemos heredado, con la tendencia pecaminosa, la cual también Cristo Jesús vino a la cruz, murió en la cruz para liberarnos de la esclavitud a esa tendencia pecaminosa. Y Él lo hace cuando usted y yo consagramos nuestra vida, consagramos nuestro ser, consagramos nuestros miembros, como dice Romano, presentamos cada uno de ellos para ya no ser instrumento del pecado, sino instrumento de la justicia de Dios, y entonces su Espíritu Santo llena nuestro ser, y en lugar de llenarnos de deseos que nos llevan al mal, nos llena del deseo de hacer la voluntad de Dios, de obedecerle a Dios. Así que vencer la tentación pasa por reconocer y diferenciar muy bien este asunto de los deseos. Segunda realidad que tenemos que tener en cuenta es la realidad de las carnadas. La realidad de las carnadas. 2.1. Cuando consagra sus deseos a Dios, no será usted engañado. Ponga la palabra ahí, engañado. No será engañado o seducido por las carnadas o por los cebos que presenta la tentación. El versículo 14 que leímos también dice que el que es tentado por su propio deseo o epitumia es atraído y, ¿qué dice? Seducido. Cada uno por su propio deseo es atraído y seducido. Esta palabra seducido lleva la idea justamente de la carnada o de los cebos. Estos son reales, no solo para los peces, sino también para los humanos en un sentido espiritual. Con los deseos viene la carnada, ponga ahí la carnada, o el cebo de la tentación. Con el deseo aparece la carnada escondiendo un filoso anzuelo, bien afilado, para que como a un pez seamos nosotros atrapados y caigamos así en la tentación. El pastor David Logacho, en uno de sus mensajes que él tiene en la internet, cuenta que, y aquí voy a leer textualmente, puede usted seguirme ahí también, una joven hermana en la fe estaba de novia con un joven también creyente. Faltaban pocos días para la boda. Fue allí cuando se presentó la tentación de tener relaciones sexuales prematrimoniales con su novio. La tentación apareció con el disfraz de: no importa, tú le amas, él te ama. Y esa es la tentación, ¿no? Pero algunos dicen: ¿y si se aman, qué de malo tiene? Fíjese la tentación. Total, dice la tentación, en cuestión de días él ya va a ser tu legítimo esposo. La joven hermana se cuestionó a sí misma diciendo: pero si quedo embarazada, ¿qué voy a hacer? La tentación dijo: no hay de qué preocuparse. Aun si quedaras embarazada, nadie lo sabría, porque faltan muy pocos días para la boda. Todos pensarán que te embarazaste en la luna de miel, ¿eh? Todo como si nada pasó.
el cebo para atrapar la víctima fue hábilmente decorado para esconder el letal veneno. La carnada escondida en un afilado anzuelo. La joven hermana se dio a la tentación, sigue diciendo el pastor Logacho, y pocos días antes de la boda se entregó a su novio. Un par de días antes de la boda, el novio falleció en un accidente automovilístico. La tristeza embargó a esta joven hermana, pero esa tristeza se magnificó cuando supo que estaba embarazada. Pero ya era tarde para dar marcha atrás. Ya no podía esconder su pecado como lo había pensado y como la carnada le había presentado la tentación. La tentación había atrapado a una víctima para dar a luz el pecado, lo cual a su turno trajo dolor y trajo amargura. Uno se pregunta, ¿cuál fue el problema de esta joven cristiana? ¿Por qué se dio a la tentación? Déjeme decirle, hermano y hermana, no fue el tener deseos o impulsos sexuales. No fue el tener amor o sentimiento por su novio. Su problema es como el problema de muchos cristianos, el llegar a ser engañados por la carnada o por el cebo. Esa carnada o ese cebo que le engaña, haciéndole creer que lo más importante es que no se den cuenta. Nadie se va a dar cuenta. O al fin y al cabo, si lo hace, nadie lo va a llegar a saber. Qué tremendo engaño, que lleva a las personas a olvidar que el primero que lo sabe, al primero que le duele y que sufre lo que tú estás pasando o lo que pasamos al ceder a la tentación, no son tus seres queridos o no son las personas que te rodean. El primero que se duele con tu caída en tentación y tu caída en pecado es Dios mismo, que te ve, que te conoce, que está listo para cuidarte y que está listo para socorrerte. Pero ¿por qué no te puede socorrer? Porque en lugar de que pienses en Él, piensas en el qué dirán o piensas en cómo engañar a las personas para que no se den cuenta. Por eso la Biblia dice en Gálatas 6, 7 y 8, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Lo más triste es engañarnos a nosotros mismos. Ser engañados por esa carnada o por ese cebo y creer que si caemos en tentación o en pecado, nadie se va a dar cuenta. Y Dios, y el corazón dolido de Dios, y el corazón herido de Dios. Lo más importante para vencer la tentación no es que pienses en lo que tú vas a sufrir o en lo bien que vas a estar o en las consecuencias solo de eso, sino en qué causa eso al mismo corazón de Dios. Y por amor a Dios, yo no quisiera caer en tentación. Yo no quisiera vivir cediendo a las tentaciones y al pecado. Porque le amo. Yo quiero que Él esté feliz, que Él esté contento. Y porque tú le amas, hermano y hermana, yo sé que también quieres alegrar su corazón. Como un buen hijo quiere alegrar a su padre y a su madre. Fue esta la razón que llevó a José a resistir firmemente la tentación.
Y él dijo con toda contundencia: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién? Contra Dios. ¿Cómo voy a hacerle mal al corazón de Dios? ¿Cómo voy a seguir dañando el corazón de Dios? No, no quiero, porque le amo. Génesis 39:9. Déjenme decirle que Jesús como humano, después de haber ayunado 40 días, dice la palabra, tuvo hambre, es decir, sintió, ¿qué cosa? Deseo de comer. Sintió deseo de comer. Hambre, deseo humano. Entonces dice, se le presentó la carnada o el cebo de la tentación. Pero él venció. Él venció. Y esta es la tercera realidad que debe usted tener presente, que debemos tener presente para vencer la tentación. La realidad de que Cristo es victorioso. Debemos tener presente, ser conscientes de la realidad de los deseos. Tenemos que ser conscientes de la realidad de la carnada. Todo eso existe, todo eso es humano, es natural, estamos en este mundo. Pero tenemos que tener presente de la realidad del Cristo victorioso. Jesús, con todos los deseos y necesidades humanas, como cualquier ser humano, venció, ¿qué cosa? La tentación. Venció la tentación. Ponga ahí en 3.1. En un cuerpo humano como el nuestro, él venció la tentación. Y en Mateo 4:10, él le dijo al mismo diablo con sus tentaciones y carnadas: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo nos debemos. Para Él solo vivimos. Y nuestra firmeza en esta verdad debe ser tal que nos lleve a resistir toda tentación en el nombre de Jesús. La victoria de Cristo sobre la tentación entonces es la garantía, ponga ahí, garantía de su victoria y de mi victoria sobre cualquier tentación humana. Como dice Hebreos 2:18, leamos Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ¿qué dice? Es poderoso, ¿para qué? Para socorrer, ponga ahí la palabra socorrer. ¿A quiénes? A los que son tentados. ¿Qué está diciendo aquí? Él mismo como ser humano, en un cuerpo como el nuestro, él padeció la tentación, venció la tentación. Por eso es poderoso para socorrerle a usted y a mí cuando somos tentados. Como podemos decir y afirmar, como hemos apuntado en el 3.3, Cristo está de tu lado. Cristo está de nuestro lado, porque Él experimentó la tentación como humano. Él venció, ponga ahí la palabra, venció la tentación humana y es, ¿qué cosa? Poderoso para socorrerle. Como está escrito en 1 Corintios 10:13, leemos textualmente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no, ponga ahí la palabra no dejará ser que seamos tentados más de lo que podemos resistir, sino que nos dará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida para que podamos soportar. Bendito sea el Señor. Cristo el victorioso es la tercera realidad que debemos tener en cuenta. Así que en medio de todas estas cosas somos más que cosa que vencedores por medio de aquel
que nos amó. Este es Jesucristo, quien se entregó a sí mismo por todos nosotros. Y como Él venció, como Él es victorioso, Él es poderoso y es comprensible para socorrernos cuando somos tentados. Hermanos y hermanas, que el Señor en su gracia nos conduzca tomados de la mano en servicio a Él, en fidelidad a Él, en dar testimonio de Él, siendo guardados por su poder, aún de caer en cualquier tentación humana. Podemos esta noche terminar haciendo esta oración. Leámosla. Padre Celestial, muchas gracias por crearme con deseos y sentimientos humanos. Pero hoy y siempre quiero consagrar a ti todos mis deseos, todas mis necesidades, todos mis sentimientos humanos para tu gloria. Guárdame del engaño, de las carnadas y de los cebos que me quieren llevar a caer en pecado. Gracias, porque Jesucristo venció toda tentación estando en un cuerpo humano como el mío. Y puede entenderme siendo poderoso para socorrerme cuando sea tentado. Yo lo creo y lo acepto. Diga, yo lo creo y lo acepto. Acepto ese socorro poderoso de Cristo en mi vida. En nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Un abrazo, bendiciones a todos y cada uno.